10:23 de la mañana, continuamos en este segmento informativo de Radio Universidad de La Plata. Una radio, dos frecuencias, vamos hasta el mediodía contando los aconteceres de la agenda periodística, siempre con una mirada particular. Quiero mencionar que la provincia de Buenos Aires está trabajando y continúa haciéndolo, por supuesto, en referencia a la COVID-19, atendiendo las demandas, las requisitorias, pero como nosotros señalábamos, la cantidad de casos viene creciendo y por estas horas se están tomando determinaciones. El fin de semana seguramente hablará el presidente Alberto Fernández, estarán las conferencias habituales también con la presencia, por ejemplo, del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Quizás esté también en esta conferencia el jefe de gobierno porteño. Vamos a ver qué determinación toma el equipo de salud que lo asiste y lo asesora allí en la ciudad autónoma, pero la provincia de Buenos Aires nos ocupa y nos preocupa. Quiero saludar a Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es magíster en salud pública, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Enio, buen día. Marcos Clavelino nos saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por estos minutos con nosotros. ¿Les preocupa la cantidad de casos que se están registrando en la zona de AMBA? Esto es en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Sí, entre las dos zonas en general estamos más o menos en 1.200, 1.300 casos por día, si contamos no todos los casos de capital y de la región metropolitana o el conurbano bonaerense. Ajá. ¿Y qué lectura hace de este crecimiento de los casos? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. ¿Qué lectura hace del crecimiento de los casos? ¿A qué lo adjudica también? Sí, mira, nosotros venimos evaluando la evolución de la pandemia desde el comienzo y sabemos, ¿no? Por los estudios que hay en todo el mundo y por lo que vemos acá, que el virus se va expandiendo en función también de la movilidad de la gente, ¿no? La asociación es directa, ¿no? Entonces nosotros, haciendo los análisis acá con la información que tenemos, lo que empezamos a ver es que empezó a aumentar los casos a partir del 17 de mayo, podemos poner como fecha. ¿Por qué pongo eso como un marco, no? Porque el 16, si se acuerdan, hubo una conferencia de prensa donde estuvo el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad, y ahí el presidente planteaba que la región de AMBA quedaría en fase 3, o sea, no se modificaría el aislamiento preventivo, pero en la práctica el jefe de gobierno de la ciudad anunció un montón de aperturas, o sea, claramente no quedó en fase 3. Nosotros entendemos que esas aperturas lo que hicieron fue generar un aumento de la movilidad. De hecho, trabajamos con indicadores de movilidad y vemos que aumentó entre los partidos del conurbano y de los partidos del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Entonces, a ver, es un virus que no es que se mueve en el agua o en el aire, es un virus que se mueve con las personas, se aumenta la movilidad de las personas, si hay más gente usando transporte público, si hay más gente en las calles, si hay más gente trabajando en determinados lugares, va a aumentar. Entonces, para darte un dato, de esa fecha que empezamos a medir del 17 de mayo al viernes pasado, que fue el análisis que hicimos, estamos hablando del 12 de junio, no menos de un mes. En ese periodo, que es menos de un mes, se concentró el 70% de los casos de COVID que tenemos en el conurbano de la provincia, y en las dos últimas semanas concentra un tercio de las muertes que tuvimos, ¿no? Entonces todos esos análisis nos ponen en un lugar que, bueno, si sigue aumentando la cantidad de casos como viene, las proyecciones que tenemos indican que podríamos saturar las camas críticas del sistema de salud en un lapso de 30 días aproximadamente. ¿Cuántos días entiende usted y las personas que lo acompañan allí asesorando al ministro Goyan, cuántos días ustedes consideran que debería ponerse más restricción, por ejemplo, a la circulación de los y las ciudadanas en esta zona del AMBA? Mira, nosotros creemos que estamos en el momento justo para hacer eso. Ayer entendemos que hubo esa reunión entre también el presidente con Axel y con Larreta, y se decidió eso de como una primera medida
ser más estrictos con el tema del uso de transporte público, ¿no? Habría que evaluar cómo va a ser esa medida, porque nosotros lo que creemos es, bueno, y eso se va a evaluar en función de la medida que tomó el presidente ayer, es que por más que nosotros controlemos el tema del transporte, si las actividades están abiertas, te doy un ejemplo, si la construcción civil sigue funcionando, bueno, demanda muchos trabajadores y muchos de esos trabajadores vienen de algunas zonas de nuestro conurbano y bueno, de alguna manera se van a movilizar, o sea, el tema de que vos habilites la actividad laboral, pero no el transporte es una cosa que queda ahí a mitad de camino. Vamos a ver, o sea, vamos a ver cómo se regula eso, si realmente se logra disminuir la circulación de la gente con eso, porque nosotros lo que creemos es que por lo menos tenemos que pasar el invierno. En invierno se juntan también las enfermedades estacionales bueno, las enfermedades respiratorias, otras enfermedades respiratorias, que también llevan un volumen grande de gente al sistema. Entonces, nada, pensamos que sería prudente disminuir la circulación de la gente y esperar pasar el invierno por lo menos. Estuve viendo algunos reportes epidemiológicos, por ejemplo, del Hospital Ricardo Gutiérrez, que señala en la Ciudad de Buenos Aires que es prácticamente nula, cuando no cero, las cuestiones vinculadas a los problemas respiratorios habituales en esta época del año, esto porque también la gente había dejado de transitar, ¿no? Y esto es un punto de vista positivo también lo que sostiene, por ejemplo, las vigencias de las vacaciones de invierno, ¿no? Pero reitero la pregunta, ¿ustedes están pensando, por ejemplo, soy más específico, en 14 o en 21 días para tomarse este tiempo o ya directamente hasta la finalización de las vacaciones? Mira, yo te soy sincero, no hay una propuesta de días, o sea, lo que tenemos es una evaluación permanente, lo que estamos hablando con el ministro y entendemos que también con el gobernador, es que, bueno, nosotros estamos en un punto donde, como te comenté, tenemos 60% de ocupación de cama de terapia en el conurbano, ¿no? Y ese es nuestro deadline, o sea, si no tenemos más cama de terapia, y empieza a llegar la gente y hay que decidir a quién se interna, a quién no, bueno, se da una situación que es la que no queremos, que es la que se dio en Europa, en Estados Unidos, es lo que tratamos de evitar desde el comienzo de esa pandemia. Entonces nosotros estamos mirando la situación día a día, tenemos ahí una propuesta de empezar a trabajar junto con la ciudad con algunos indicadores de monitoreo como para tomar esa decisión. O sea, si la idea es esa, que tengamos ese monitoreo y una vez que veamos que tengamos un consenso, de acá no se vuelve más, o paramos o la cosa se dispara. Esa es la propuesta que tenemos. No hay una propuesta, siendo muy sincero, de esperemos tantos días. No, evaluamos día a día. Nos ponemos de acuerdo con la metodología, empecemos a valorar los mismos indicadores y en función de cómo nos va a presentar una situación, nos sentamos, presentamos la propuesta al gobernador, al jefe de gabinete, al presidente, y mira, nosotros con la situación como está, se nos parece que avanza 1 milímetro más, no hay vuelta. Esa es la lógica de trabajo, es muy del día a día. Esto se lo hicieron saber a las asesoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia política y de salud, que tienen que restringir aún más, por ejemplo, la circulación, porque este 60% de ocupación de camas en UCI me pone un tanto incómodo. Sí, mira, nosotros tuvimos una reunión virtual el sábado con autoridades sanitarias de la ciudad y de la nación y después del lunes nos juntamos todos también ahí en el Ministerio de Salud de la Nación y hubo una discusión bastante interesante, o sea, donde tenemos un diagnóstico muy similar. Y nosotros hicimos una presentación, en la presentación nosotros mostramos los índices de movilidad que manejamos acá en la provincia, la gente de la ciudad lo comprendió, o sea, como fue una reunión muy sincera, muy abierta, porque también estamos hablando de cuestiones técnicas, de datos, tampoco
son cuestiones que cuando nos juntamos hiere susceptibilidades porque estamos viendo todo lo mismo. Y había el acuerdo que se logró ahí es ese, o sea que básicamente la propuesta que vamos a hacer a las autoridades es de restringir más y fortalecer más el control en el transporte y poder seguir juntándonos para ponernos de acuerdo con alguna base de indicadores que nos permita por lo menos desde salud decir eso, mira, hasta acá llegamos y que las autoridades políticas lo sepan, ¿no? Una última pregunta, a ver si usted también me puede asistir con la inquietud respecto de la baja en el porcentaje de letalidad. Este índice va teniendo una tendencia en declive, entiendo también por el componente etario de las personas afectadas, pero ¿qué puede usted mencionar sobre el asunto? Sí, un poco lo que te comenté, la verdad que 1/3 de las muertes acá en la provincia se concentraron en las 2 últimas semanas, o sea, entonces no vemos una tendencia a la baja de la mortalidad en sí. Sí vemos lo que es tasa de letalidad, que es la cantidad de gente que se muere en función de la cantidad de infectados. Ahí sí vemos que disminuye la tasa, y eso tiene que ver con lo que vos bien dijiste, o sea, por suerte, el tema del aislamiento de los adultos mayores se está haciendo con más efectividad, ¿no? Porque por lo general es una población que no está expuesta a ese tránsito, a esa circulación que venimos hablando, ¿no? Entonces, si la infección no llega a esa población, seguramente no tenemos una letalidad más baja, porque si uno ve los datos a nivel global, ¿no? La mayoría absoluta de los fallecimientos ocurre en la población mayor de 60, mayor de 65 años, principalmente mayor de 70 años. Ahí es donde se concentra esa mortalidad. Si esa población está protegida, no se infecta, lo que va a pasar es que el número de fallecimientos va a ser menor. Elio, muchas gracias por estos minutos. ¿Es usted brasilero? Sí, soy de Brasil. ¿Nacido dónde? ¿Cómo? ¿Nacido dónde? Yo soy de Belo Horizonte. Está bien, porque habla muy bien el castellano, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, y aprovecho para una lectura particular sobre lo que acontece hoy en Brasil. ¿Cómo lo lee? Sí, en Brasil es una situación, la verdad, que es catastrófica. O sea, yo tengo muchos amigos que trabajan en el sistema de salud allá y me consultan mucho qué pasa en Argentina, cómo logran controlar la cosa ahí, y me pasa información de las cuestiones del desacople que hay entre el gobierno nacional y los gobiernos estaduales. O sea que la verdad que la cosa no se desmadró más porque por ahí los gobernadores tomaron las decisiones del aislamiento, de bancar el costo político de todo eso, mientras el gobierno nacional mantenía una postura muy anticientífica, que no le importaban las muertes, o sea, bueno, tomaba como era una cosa natural, que no se podía hacer nada, con un discurso muy de que, bueno, tenemos que defender la economía, e igualmente la economía se cayó en picada, aumentó muchísimo la desocupación. Otro día leí una nota que indicaba que 20 millones de personas en Brasil ya siquiera buscaban trabajo, o sea, ya no son considerados desocupados porque directamente no buscan trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Mucha gente empieza con esa discusión, la economía o la salud, y no hay una dicotomía, y la verdad es que la economía global ya no existe como tal, no funciona en ese contexto, y lo que está pasando en Brasil es que no funciona, pero además tiene casi 50.000 muertos. La discusión es la cifra, que Brasil tiene sistemas estadísticos muy sólidos, pero el gobierno lo está poniendo en jaque porque no quiere que las cifras aparezcan. Brasil creo que ya es el segundo o tercer país con mayor cantidad de muertos. O sea, es una situación, la verdad, catastrófica que, bueno, a mí me duele muchísimo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Me quedaría hablando mucho más tiempo. Usted también tiene que atender sus cosas. Bueno, me gustaría en algún momento hablar también
en un tono más amplio, por ejemplo, de la cuestión de Chile, que va liderando por cantidad de habitantes, los casos positivos ha superado a cualquier instancia. La Argentina está muy abajo en los lugares que van encabezando, por ejemplo, Brasil y Chile. Pero ya lo haremos de manera oportuna. Ennio, muchas gracias. Perfecto. Bueno, un saludo. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Ennio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.